transmitiendo bendiciones desde calle Belgrano 781, Tartagal, Salta. FM Yeshua es Adonai 106.1. Comunícate con nosotros 42 69 18. Yeshua es Adonai 106.1. Tartagal, Salta. La restauración para tu vida. Por FM 106.1 y en vivo por Facebook. La porción de la verdad. Atrévete a caminar por toda la escritura en estas 54 porciones. Desde el próximo domingo a las 18 caminaremos por las escrituras desde el principio hasta el fin. Con la ayuda de Dios, a lo largo de 54 programas, disfrutando las maravillas de la palabra del Señor. No te olvides, próximo domingo, 18 horas, sintoniza desde tu dial 106.1 o míranos en vivo por Facebook a través de la página Curios y Cosas de la Biblia o Dan Han. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Segunda Pedro 1:2. La porción de la verdad. Atrévete a caminar por toda la escritura en estas 54 porciones. Desde el próximo domingo a las 18 caminaremos por las escrituras desde el principio hasta el fin. Con la ayuda de Dios, a lo largo de 54 programas, disfrutando las maravillas de la palabra del Señor. No te olvides, próximo domingo, 18 horas, sintoniza desde tu dial 106.1 o míranos en vivo por Facebook a través de la página Curios y Cosas de la Biblia o Dan Yan. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Segunda Pedro 1:2.
todos bienvenidos a la porción de la verdad aquí en la FM 106.1. Yeshua es Adonai, aquí en las instalaciones de la radio en la ciudad de Tartagal. Todo listo para comenzar con el programa del día de hoy. Les saludo a todos ustedes en el amor de Yeshua, el Mesías, Daniel Janótolo, su servidor. Levantaré hoy mi soportación, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios. Y bien, ya hemos avanzado bastante en las porciones semanales. Ya estamos por la número 13, que es la que da inicio al libro de Éxodo. Y hoy vamos a estar caminando por esta hermosa escritura. Para eso usted nos va a acompañar desde su casa en el Éxodo capítulo 1. Por favor, si tiene una Biblia en su hogar, acompáñenos hacia el Éxodo capítulo 1, del versículo 1. Vamos a ir hasta el capítulo 5. ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo, quien nos rescata, el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, quien nos rescata, el Dios de Israel. Levantaré hoy mi soportación, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, quien nos ayuda, el Dios del cielo, quien nos rescata. Y desde aquí, desde la ciudad de Tartagal, les saludamos enormemente a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, en la diáspora. Le decimos, vuelvan a sus raíces, aquí en el programa La Porción de la Verdad. Levanta hoy, levanta tus ojos a Dios. Este programa está dirigido a todas las personas que conocen o quieren conocer al Señor, a aquellas personas que están estudiando la Biblia y que quieren conocer más a su Dios, a su Creador. Bueno, este es el programa indicado. La Porción de la Verdad les trae semanalmente la porción de la semana en las 54 porciones de lo que se ha denominado el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Son 54 porciones y vamos a estar nosotros a lo largo de 54 semanas en esta segunda temporada de La Porción de la Verdad, trayéndoles a ustedes las historias. Hemos caminado alrededor de 12 porciones, o sea, 12 semanas venimos ya caminando en el libro de Génesis y para gloria del Señor lo hemos terminado y ya estamos comenzando esta semana con el libro del Éxodo y así vamos a seguir hasta el año que viene, hasta que lleguemos hasta el último capítulo, hasta el último versículo, hasta la última palabra del libro de Devarim, que es el libro de Deuteronomio. Caminando nosotros por las Escrituras también encontramos otras historias como ser en los profetas y también en el Nuevo Testamento, en los escritos mesiánicos. Mis ojos a Él. Levanta tu voz. Vamos a ir rápidamente a los títulos que tenemos para el día de hoy en la parashá Shemot, que es la número 13. Y bien, damas y caballeros, ya hemos nosotros dado inicio al libro del Éxodo, que se conoce en el hebreo como Shemot. ¿Y por qué se llama Shemot? Shemot es una palabra hebrea que significa nombres, es una palabra en plural que significa nombres. Y este nombre lleva este libro porque las primeras líneas del versículo 1, capítulo 1 del Éxodo dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob.
títulos que tenemos para la mañana, para la tarde del día de hoy. Dice, aflicción de los israelitas en Egipto. Así va a dar inicio este libro con la aflicción de los israelitas en Egipto. Acá nosotros vamos a ver cómo, según la historia que nos contó el libro anterior, el libro de Éxodo, el libro de Génesis, nos dice que José había instalado a toda su familia a vivir en la tierra de Gosén, en la tierra de Egipto, y ellos vivían en tranquilidad, en abundancia, en prosperidad y en shalom, en paz. Pero ¿qué pasó? El libro de Éxodo nos cuenta que muere José, principalmente muere José, y murieron todos sus hermanos, todos los hermanos de José, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Toda su generación dice que murió. ¿Y qué pasa? Hay un cambio de gobierno y entra un nuevo rey en Egipto. Al entrar un nuevo rey en Egipto, las cosas comienzan a cambiar. Principalmente dice que este rey no conocía a José. Y comenzó a pensar en su corazón, el pueblo de Israel, dice, los hijos de Israel son muchos, son demasiados. Son más que nosotros. No sea, dice, que se unan al enemigo y hagan guerra contra nosotros y se vayan de la tierra. Vamos a hacer algo, dijo el rey, vamos a esclavizarlos. Vamos a poner, dice, alguaciles sobre ellos, vamos a poner capataces que los opriman para que hagan tareas pesadas para el rey, para el imperio egipcio, a ver si dejaban ellos de multiplicarse. Pero la Torá nos dice que cuanto más el faraón los oprimía, ellos más se multiplicaban. ¿Qué va a hacer el faraón en este título? Dice que manda a matar a los bebés. Aparte de imponerles tareas pesadas, dice que manda a matar a los bebés hebreos y le da esa orden a las parteras, diciendo que maten a los varoncitos y que dejen vivas a las nenas. Vamos a estudiarlo enseguida, a esa historia. El otro de los títulos que tenemos en la porción de la verdad, temporada 2018-2019, en la parashá número 13, que es la parashá Shemot, tenemos el nacimiento del libertador, podríamos llamarle, el nacimiento de Moisés. Aquí vamos a aprender nosotros el nacimiento de este justo, de este varón que supo ser usado por el Señor para libertar al pueblo. Una tarea imposible le fue impuesta, pero no la llevó a cabo Moisés, sino Dios que estaba con Moisés. Dice que un varón de la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví y le nació un levita. Le nació un levita. Moisés era de la tribu de Leví. Pero ¿qué pasó? Moisés nació en tiempo de angustia, Moisés nació en tiempo de persecución, terrible persecución, al punto de que estaban ya los soldados actuando en lugar de las parteras porque el faraón se había enojado con las parteras que no mataban a los bebés hebreos, sino que los dejaban con vida, y ya les había cambiado la orden. Directamente pasó de ordenarle a las parteras que maten a los niños, pasó a decirle a los soldados que ahoguen a los niños en el río. Ahí estaba el faraón con su pañuelito verde en el cuello, dando esta orden. Matad, dice, a todos los niños. Y fue en ese
tiempo de angustia que Moisés nació. Su mamá lo escondió durante 3 meses y cuando ya no pudo esconderlo más, tuvo que encomendarlo en las manos poderosas del Señor. Dejarlo en un cestito, dejarlo en un famoso Moisés, dejar a Moisés en un Moisés. Y que se lo lleve el agua. Y quién sabe dónde iba a parar ese cestito. Pero Hashem tenía todo bajo su control. Él mismo iba a guiar el agua, él iba a guiar las ondas y las olas de ese río para que lleven esa cestita hacia las manos indicadas. ¿Y saben qué? Eran manos egipcias, pero eran las manos indicadas. Vamos a estudiar también eso, la hija de Faraón, que recibe a Moisés. En otro de los títulos ya tenemos a Moisés, ya crecidito, y está buscando sus orígenes, sus raíces, y sale a visitar a sus hermanos los hebreos y los ve en sus duras tareas. Y ahí Moisés va a ser movido a misericordia, su corazón se va a conmover de ver cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos. Y Moisés tomó una determinación y con su experiencia de guerrero y con todas sus fuerzas, con todo su enojo y su adrenalina de ver que sus hermanos, sus mismos hermanos hebreos, estaban siendo maltratados. Corrió y mató al egipcio. Y eso era un delito que se pagaba con la muerte en Egipto. Que un hebreo matase a un egipcio es un delito que se pagaba con la vida. Y Moisés tuvo que huir, pero ¿saben qué? Otra vez, el Señor tenía todo, pero todo bajo su control. Moisés va a huir hacia un pueblo llamado Madián. Ahí va a conocer a un hombre llamado Reuel con un título de Jetro, no con un nombre Jetro, sino con un título. Y que tenía muchas hijas, este hombre le va a dar una hija para que Moisés se case, la cual le va a dar un hijo, y también vamos a estudiar eso. Pero antes vamos a ver otra cosa, que es el llamamiento de Moisés. ¿Sabe qué oficio se le fue otorgado a Moisés? Pastor de ovejas. 40 años pastoreando ovejas y aprendiendo el oficio, porque él era un príncipe egipcio y tenía mucha escuela y mucha letra, pero poca práctica en cuanto al pastoreo, muy poca práctica en cuanto a las cosas espirituales, podríamos decirlo así. Hashem entrenó a Moisés durante estos 40 años en Madián, cuidando las ovejas de su suegro, y es ahí, es en ese momento, cuando Moisés ve la famosa zarza ardiente y se acerca para ver qué es lo que estaba pasando, por qué esa zarza ardía pero no se consumía. Vamos a estudiar también eso. ¿Y sabe qué más? Hashem le va a revelar su nombre. Hashem le va a revelar el nombre a Moisés. Y Moisés lo va a revelar al pueblo. Y el pueblo nos lo va a revelar a nosotros.
porción es algo tan grande como ver a Moisés volver a la tierra de la cual fue expulsado. Porque Hashem le dijo, vuelve a Egipto y liberta a mi pueblo, porque los que procuraban tu muerte ya murieron. Otro de los títulos, ya estando Moisés en Egipto, Moisés mostrándole las señales al pueblo, con su hermano Aarón, enfrentan nada más ni nada menos que al poderosísimo Faraón. Títulos para esta noche, ya comenzamos con el desarrollo del programa. El Eterno comisiona a Moisés y a Aarón, y aquí la cosa se va a poner más interesante, y aquí es cuando vamos a entrar en la porción de la semana que viene. Pero ahora vamos a desarrollar los temas que hemos estado hablando hasta ahora. Pero antes vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya venimos, ya entramos de lleno con el desarrollo del programa que tenemos para el día de hoy. Es la Parashá Shemot, que significa nombres. A partir de hoy comenzamos a conocer a uno de los personajes más impresionantes que tiene toda la escritura. Este se llama Moisés. Y él precisa de cuidados.
comenzamos con el desarrollo del programa de la porción de la verdad. El famoso Éxodo. La historia de Moisés. Que fue dramatizada en tantas pantallas, tanto chica como grande. La historia de Moisés. Uno de los personajes más famosos de toda la Biblia. ¿Quién fue? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿De qué tribu era? ¿Cuál era su fe? ¿Cuál era su convicción? Es lo que vamos a aprender hoy en la porción de la verdad. Y bien amigos, tenemos mucho por aprender el día de hoy. Los hijos de Israel habían entrado a Egipto y aquí nosotros podemos ver claramente cómo la promesa del Señor se cumplió, porque Él le había prometido a sus antepasados que los iba a multiplicar y que iban a ser muchos como la arena que está en la orilla del mar. También dice que ellos iban a ser como las estrellas del cielo. ¿Y sabe qué? La Biblia nos dice que eran 70 personas que entraron a Egipto, pero el faraón dice que ya los habían superado en cantidad de personas. O sea, demográficamente ellos ya eran mucho más que los egipcios. Aquí también aprendemos algo. Egipto representa el sistema de este mundo y los hijos de Israel representan a las personas espirituales que están caminando en este mundo, que estamos caminando en este mundo. La Torá nos dice que los egipcios eran menos que los hijos de Israel. Esto por ahí nos puede enseñar algo, de decir que si nosotros, por ejemplo, en el 1.9 dice que el faraón dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Si nosotros vemos esto desde una perspectiva profética, aparentemente este texto nos está indicando que el pueblo de Israel finalmente será mayor que el resto del mundo en los últimos tiempos. Me estoy refiriendo a todos los que por medio de Yeshua somos injertados en el pueblo santo, en el pueblo santo de Israel. ¿Saben por qué? Porque hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías, el Mesías de Israel. Citaba el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 1, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. ¿Y qué más aprendemos? Los hijos de Israel se habían multiplicado mucho y Faraón había mandado matar a los bebés varones y esta orden se la había dado a las parteras. Pero ¿qué nos dice el versículo 17? Dice que las parteras temían a Dios, las parteras eran temerosas del Señor y dice, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Aquí nosotros parafraseando un poquito esto decimos, el faraón tenía un pañuelito verde en el cuello y las parteras tenían un pañuelito azul. Actualizando esta historia a los tiempos modernos, el faraón quería matar a los niños. Las parteras decidieron cuidar la vida a los niños, proteger la vida de esos niñitos y entre los cuales estaba el hijo de Jocabed, entre los cuales iba a nacer el Salvador de Israel en ese tiempo, el libertador de Israel. Dice que ellas hicieron bien a los bebés, no matándolos, y después se las arreglaron con Faraón. Después de ellas se las arreglaron con Faraón. Después fueron y le dieron una explicación más o menos convincente para que Faraón no se enoje con ellas y tampoco las mande a matar, ¿no?
El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque todas las autoridades son puestas por Dios y las que existen por Dios son constituidas. Entonces ahí el apóstol Pablo nos invita a nosotros a someternos a las autoridades. Y amén que sí. Pero nosotros tenemos que ser prudentes y ser sensatos y obedecer este mandamiento paulino. Este mandamiento paulino no es un mandamiento de la Torá, digámoslo así. Este mandamiento que Pablo nos deja es una sugerencia que él nos hace y está bien porque dice, sométase cada cual a la autoridad. Dice, si no deseas temer a la autoridad, haz lo bueno, tendrás elogio de ella. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad te da una orden que va en contra de los principios de la Torá? Cuando una autoridad te da una orden que va en contra de los principios que nosotros conocemos como los principios de la vida. ¿Qué hacemos? Estas muchachas, estas parteras, que la Biblia no nos da, digamos, su gentilicio, no nos dice de qué nacionalidad eran, no dice si eran hebreas, si eran parteras de las hebreas, o si bien eran parteras de otras etnias que estaban asistiendo a las hebreas, o bien no se sabe. Lo que sí se sabe es que las parteras hicieron bien a los niños, no matándolos. Y dice que Hashem prosperó sus vidas por haberle, escuche bien esto, Hashem, Dios, prosperó sus vidas por haberle preservado la vida a los niños. Dios las hizo prosperar. Y Dios dice que fortaleció en gran manera aún más al pueblo y Dios prosperó mucho a estas mujeres que guardaron la vida de estos niños, no abortándolos, o sea, no matándolos, sino dejándolos que vivan. Esa es la clave para vos que me estás escuchando, que estás ahí entre la espada y la pared, no sabes si apoyar la vida o apoyar la muerte. En esta porción de esta semana, en la porción de la verdad, la Biblia nos muestra que Dios prosperó mucho a las parteras que no obedecieron el mandato de Faraón, el cual decía que maten a todos los niñitos varones que nazcan de los hebreos, y ellas preservaron la vida. ¿Sabe qué hicieron ellas después? Se las arreglaron con Faraón, porque es necesario someterse y obedecer a las autoridades que hay, porque han sido puestas por Dios. Sí, es verdad. Pero nuestra obediencia a las autoridades debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. ¿Cuáles son las leyes divinas? Los mandamientos del Señor. Los mandamientos que tenemos nosotros escritos en los 5 primeros libros. Todo aquel que se somete al gobierno muestra respeto a Dios. Y así tiene que ser. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras, se está rebelando contra Dios, de alguna manera. Pero como dijimos recién, solo hay un caso cuando no podemos y no debemos obedecer a las autoridades, y esto es cuando ellos nos intentan obligar a hacer algo que está en contra de las leyes divinas, dadas en la ley de Moisés. La voluntad y leyes divinas están por encima de las leyes humanas, tal cual como Pedro y Juan se lo gritaron al Sanedrín y le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las parteras temieron a Dios, que había dictado que es malo matar a un bebé inocente. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra el mandamiento divino de Dios, de la vida. Por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación de obedecer al mandato del rey. Hay que temer más a Dios. Hay que temer más a Dios que a los hombres. Y esto está escrito también. Yeshua, Jesús, nos dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Vamos a seguir con el desarrollo de la porción de la verdad. ¿Saben qué? Dios fortaleció más al pueblo
y favoreció a las parteras. Y el pueblo se seguía multiplicando y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios honró a las parteras por haberle temido más a Él que al rey de Egipto. Y prefirieron arriesgar sus propias vidas en este mundo que arriesgar sus vidas en el mundo venidero. Vamos a hablar un poquito del nacimiento de Moisés, esto es importante. Dice el versículo 2, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Qué pasa acá? Dice, citando el libro de los Hebreos, en el capítulo 11-23 de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. La fe superó el temor del rey. Lo contrario de temor es fe. La fe es la confianza, tal cual está escrito en Marcos 5:36, dice, no temas, cree solamente. Como la fe abre puertas para que el Eterno pueda obrar en tu vida, el temor, ¿sabes qué? El temor va a abrir las puertas para que el maligno pueda obrar en tu vida. Y el bebé Moisés, como escuchábamos recién en la canción, seguía escondido por sus padres y esto fue contado como un acto de fe. En la lista de los héroes de la fe están los padres de Moisés que pudieron esconder a ese bebé por un lapso de 3 meses. Pero dice que no pudiendo ocultarlo por más tiempo, la mamá del bebé Moisés tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. ¿Cuál río? El río Nilo. Dice que ella usó barro por dentro y brea por fuera, así el niño no sentiría el fuerte olor de la brea. ¿Qué tal? ¿Qué le parece eso? Así como de la misma manera que Moisés fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento por causa del edicto de un rey malvado, de la misma manera, Yeshua tuvo que ser rescatado de las manos del malvado rey Herodes, como dice el capítulo 2 de Mateo. Recuerdan que un ángel se le aparece a José en sueños, le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De la misma manera que fue escondido Moisés, tuvo que ser escondido Yeshua, y ahí se iba a cumplir otra profecía muy linda, porque dice, de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora nosotros vemos ya a un Moisés ya grandecito, crecido, ya Moisés, dice que salió a donde sus hermanos y vio los duros trabajos a los cuales ellos eran sometidos y también vio a un egipcio que estaba azotando a un hebreo que era uno de sus hermanos. ¿Qué pasa acá? La identidad hebrea de este joven Moisés, fue más fuerte que la debilidad, que las debilidades que él tenía por los placeres temporales del pecado. La identidad hebrea, la cual llevaba él dentro de su corazón, la identidad hebrea que este joven llevaba, supo ser más fuerte que esa falsa identidad egipcia que él tenía. Cuando vemos la expresión sus hermanos, indica una identificación muy poderosa en su interior. Él tuvo que pasar por una crisis profunda de identidad. Una crisis de identidad.
¿Quién soy?, se preguntaba Moisés. ¿Qué soy? ¿Qué es lo que soy? ¿Soy egipcio o soy hebreo? ¿Qué es lo que soy, Señor? Finalmente él tomó la decisión de seguir su corazón y unirse a sus hermanos de sangre. ¿Sabe qué? Esta experiencia está teniendo muchísima gente. La misma experiencia que tuvo Moisés es la misma experiencia que está teniendo muchísimas personas. Aquellos que se han criado en el mundo gentil, con religiones gentiles, con religiones romanas, con religiones griegas, pero tienen sangre israelita en su corazón y tienen alma israelita y están pasando por una crisis de identidad parecida a la de Moisés. Pero ¿qué pasa? Estamos ahí en la encrucijada y tenemos que salir a ver a nuestros hermanos. Y en este tiempo estamos siendo impulsados. Mucha gente que está viniendo a la restauración de la fe verdadera, a la restauración de las raíces hebreas, las raíces de Moisés, las raíces de Yeshua, están sintiendo el fuerte impulso de salir de donde se han criado y unirse a sus hermanos, los hebreos. El hecho de salir del contorno gentil y unirse al pueblo hebreo es una de las obras de fe más grandes, según Hebreos 11:24. Escuche esto. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón, en la recompensa. ¿Querés que tu vida sea anotada en el capítulo 11 de Hebreos? ¿Querés aparecer en la lista de los héroes de la fe? Hacé lo que hizo Moisés. Cuando eras ya grande, dice, ya eres grande. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? Rehusá ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogé antes ser maltratado con el pueblo de Dios, no lejos del pueblo de Dios. Acércate al pueblo de Dios. Es preferible que sufras con el pueblo de Dios a que sigas gozando de los placeres temporales del pecado. Es menester que consideres tú como mayores riquezas el oprobio del Mesías, del Mesías judío, que los tesoros de Egipto del mundo. ¿Y sabes qué? Que tengas puesta la mirada en el galardón. Es increíble notar cómo el Mesías ya estaba en los pensamientos de Moisés. Cuando Moisés toma la decisión de unirse al dolor de su pueblo, de unirse al dolor del pueblo escogido, el Mesías se identificó con su pueblo. ¿Sabe cuándo? Cuando tomó sus pecados sobre sí. Porque está escrito y dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es este famoso oprobio del Mesías? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, dice Isaías, y cargó con nuestros dolores. Pero con todo eso nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sabe qué? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Dios hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros.
el oprobio del Mesías produce riqueza en el mundo venidero, es necesario sufrir con nuestro pueblo. ¿Sabe qué? Es necesario hacer eso, que mirarlo de lejos y decir el Dios de los hebreos. Es mejor decir nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso es mucho mejor, tener identidad. Y ya salir de esta crisis de identidad y decir, tengo identidad israelita, soy injertado en Abraham, porque en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y me dice la Biblia que Yeshua no vino a buscar sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora viene algo importante. Moisés vuelve a salir a visitar a sus hermanos y ve que están peleando dos hebreos y él va y le dice, ¿por qué pelean? Y le dice, ¿por qué tú maltratas a tu hermano? Y este muchacho le dice, ¿quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Estás hablando de matar? Me dice, así como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Y tuvo que huir. Moisés fue rechazado la primera vez cuando vino a sus hermanos. De la misma manera, la mayoría, no todos, la mayoría de los judíos rechazaron al libertador Yeshua cuando vino por primera vez a la tierra. No todos. Porque no podemos decir que los judíos rechazaron a Jesús, porque Pablo era judío y era seguidor de Jesús. Pedro era judío, Juan era judío, Lucas, Mateo, Marcos, todos ellos eran judíos y eran seguidores del Señor. María Magdalena, judía, Susana, todos eran judíos y eran seguidores del Señor. Entonces no podemos decir que los judíos rechazaron al Señor. Sí lo rechazó la gran mayoría, pero no todos. De la misma manera, cuando Moisés se manifiesta, hubo un grupo reducido de personas que sí lo aceptó como libertador, pero la gran mayoría no. La primera vez, la gran mayoría no lo aceptó a Moisés. Moisés tuvo que ir por mucho tiempo y al regresar, recién aceptaron que él era el enviado, que él era el elegido, que él era el que Dios había escogido para liberar de la esclavitud al pueblo bendito de Israel. Ahora dice que cuando Faraón se enteró del asunto de que Moisés había matado a un egipcio, Moisés tuvo que huir de la presencia de Faraón y se fue a vivir a Madián. Vamos a ver qué le acontece a Moisés en Madián. Los 40 años en el desierto, a Moisés le enseñarían a ser humilde, primeramente, y a depender del Eterno para poder ser un verdadero libertador. La dependencia del Señor es la clave para el éxito en el reino venidero. Dice que Moisés estaba apacentando el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián. Y dice que condujo el rebaño tras el desierto. Escucha esto, condujo el rebaño tras el desierto y llegó a Joreb, el monte de Dios. Siempre que uno atraviesa el desierto, se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural con el Señor si es que logramos atravesar el desierto. ¿Cuál desierto? El desierto espiritual que estamos pasando. Pero ¿sabe qué? Lo estamos pasando guiados por el Todopoderoso. Más allá del desierto hay una revelación. Dice, y se le acercó el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. El Eterno
se manifiesta en la tierra por medio de sus ángeles. Muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan como llamas de fuego, es verdad. Dice el apóstol que escribió el libro de los Hebreos, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, Hebreos 1:7. Pero acá hay algo que tenemos que aprender, porque dice que esta zarcita ardía, pero no se consumía. Los que sirven al Señor tienen que estar ardiendo. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y la vida necesita fuego para existir. Por esto los sacrificios delante del Señor se dan por medio del fuego y con vino fuerte, que es algo que arde. Nuestra entrega al Señor es por medio del fuego. Dice el apóstol Pablo, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, más bien fervientes en espíritus. Tenemos que estar sirviendo al Señor. La inspiración del hombre, cuando el hombre tiene inspiración propia, se consume. Pero cuando la inspiración viene del Señor, no somos consumidos. Es importante que nuestro servicio al Señor sea con la aportación de su fuego, no con nuestro fuego, que es un fuego extraño. Y ese fuego, ¿sabe qué? Nos mata. Es menester que ardamos, así como ardió esta zarza, la cual no se consumía. ¿Sabe por qué? Porque la zarza ardía con fuego celestial, con el fuego del Señor. No ardía con fuego propio. Si la zarza hubiese ardido con un fuego terrenal, la zarza se hubiese quemado y consumido. Mas esta zarza no se consumía, dice. Y la zarza le llamó la atención a Moisés. Moisés se acercó y dice que cuando Moisés se acercó, entonces Dios lo habló. Y eso es algo que vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Ahora vamos a una pausa musical y ya venimos con el llamamiento de Moisés. El llamamiento del gran siervo de Dios, Moisés. Ahora Dios mismo se le va a presentar cara a cara y va a hablar directamente con él para encomendarlo, para comisionarlo en la gran tarea de libertar al pueblo de nada más ni nada menos que 430 años de esclavitud. Esto es la porción de la verdad. Y ya venimos con el siguiente bloque, el llamamiento de Moisés. 19 horas 52 minutos, FM 106.1, Yeshua es Adonai, en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés. Aquella humilde zarza plantada en el desierto, abriendo tantas flores.
Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí y quita el calzado que está en tu pie, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Si nosotros analizamos esta historia, capítulo 3, versículo 5 de Éxodo, nosotros podríamos pensar que cualquier pastor de ganado que trabaje en el desierto, en Medio Oriente, número uno, cubre su cabeza para protegerse del sol y de los vientos. Cuando el Eterno se manifestó a Moisés, no le pidió cubrir su cabeza, no le pidió otra cosa sino que quite su calzado. Obviamente no eran sandalias, aunque las películas lo pinten como si fuesen sandalias, pero si Moisés hubiese andado de sandalia en el desierto, hubiese quedado con los pies quemados. Eran botas, porque necesitaba algo más resistente para proteger sus pies en un terreno tan caliente, en esa estepa, ese desierto de piedra. Proteger sus pies de cortes, de lastimaduras. Y añadió, dice el Señor, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés ahora sí cubre su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Las Escrituras nos enseñan que delante del Eterno no es la costumbre de descubrir la cabeza, sino más bien de cubrirse para reverenciarle. Es una forma de protegerse de la luz de la gloria de su presencia. Moisés rápidamente cubrió su cabeza. En el tabernáculo, que vamos a estudiar más adelante, estaba prohibido servir al Eterno con la cabeza descubierta. El sumo sacerdote tenía que tener una cobertura sobre su cabeza, y ahí nosotros vamos a aprender de la famosa mitra que llevaba Aarón en su cabeza para proteger su cabeza de la gloria del Señor. Yeshua, el Mesías, quien es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, también aquí en la tierra cubría su cabeza con un manto de oración. Eso también lo podemos ver en el trasfondo cultural de la historia de Marcos, capítulo 4, capítulo 5, de la historia de la mujer que toca el borde de su manto. Yeshua usaba mantos también para proteger su cabeza a la hora de estar, digamos, en la sinagoga, cada vez que él hacía sus oraciones también. Dice el 3:9 y el 10. Ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. El Señor revela a Moisés su gran compasión por el pueblo oprimido. Moisés tenía que conocer a un Dios que muestra compasión, que conocía los sentimientos del pueblo, que se preocupaba por la situación tan triste y tan fea que estaban viviendo ellos. Era una situación de esclavitud, una situación de pobreza, una situación de escasez, una situación de sufrimiento constante, de persecución, de atropello, de violaciones. Nuestro pueblo estaba pasando por esa situación tan fea. Y es cuando Hashem dice, me he acordado de ellos, te voy a enviar a libertarlos y voy a visitar al pueblo, así como José dijo que el pueblo sería visitado. Voy a estar con ellos y voy a revelar mi nombre de misericordia en esta porción. ¿Y qué pasa? Si un líder no tiene la compasión que tiene el Eterno por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en el reino. Esto fue lo primero que Moisés tenía que aprender en este encuentro divino que él tuvo con el Señor. Esta revelación del Señor, cuando Él se muestra compasivo
hacia su pueblo, está íntimamente relacionada con el nombre de Yahvé, Yud-Heh-Vav-Heh. Ese es el nombre que expresa la misericordia y la compasión del Eterno. Ahora nosotros vamos a ver, dice el versículo 11, pero Moisés dijo al Señor, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Vemos que Moisés ya había perdido ese orgullo que tenía, porque él dice ahora, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón y sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? ¿Qué le responde el Señor? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Nada más. Vos no sos nadie, Moisés. El que es algo es el que va a ir contigo. Esa es la clave que nosotros tenemos que tener en nuestra vida espiritual. No se trata de quién somos, se trata de quién va con nosotros. No se trata de quién tú eres, sino de con quién tú andas. Él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Ahora vamos a hablar un poquito de las señales y cuando el Señor le dice, y cuando haya sacado al pueblo, vendréis y me honraréis, me serviréis en este monte. Vamos a ver las señales que Dios le ordenó a Moisés que haga. Y con esto estamos terminando el programa del día de hoy. Moisés dice, esta será la primera señal. ¿Qué es lo que tienes en la mano?, le dice. Una vara. Bueno, dice, colócala en el suelo. Moisés coloca la vara en el suelo y la vara se convierte en serpiente. ¡Wow! La vara que Moisés tira al suelo se convierte en serpiente. Moisés obviamente se asusta y dice, el Señor le dice, tómala ahora por la cola. Moisés agarra a la serpiente, esa culebra, la toma por la cola y otra vez esa culebra o esa serpiente se convierte otra vez en las manos de Moisés, se convierte en un palo, otra vez de nuevo en una vara. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta historia? Yeshua está relacionado con esa serpiente porque él mismo dijo en Juan, capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero eso no es todo, eso no termina ahí. Dice que Hashem le pide a Moisés que haga otras dos señales para que él les muestre al pueblo y para que el pueblo crea que él lo envió. ¿Cuál es la otra señal? Le dice, introduce tu mano derecha en tu seno y vuelve a sacarla. Entonces Moisés introduce su mano derecha en el seno y la mano de Moisés sale leprosa como la nieve. La mano aparece toda leprosa, la mano podrida y muerta, la mano de Moisés. Y Moisés obviamente sentía dolor y dice, mi mano. Y Hashem le dice, bueno, vuelve a colocar tu mano en tu seno. Y Moisés vuelve a colocar la mano en su seno y cuando saca la mano estaba sana. Estas dos señales le hizo el Señor que haga Moisés y agarra y le dice, si no creen a la primera señal, creerán a la segunda. Pero hay un problema. El Señor también dijo, y si no creen a la segunda señal, irás al río Nilo y sacarás un poco de agua, lo traerás delante de los hijos de Israel y lo echarás en el suelo y éste se convertirá en sangre. Y ahí Hashem añade y dice, si no creen a la primera señal, creerán a la segunda. Y si no creen a la segunda señal, entonces van a creer a la tercera. Y eso es lo triste de esta historia porque, ¿sabe qué representa esto, esta mano de Moisés? Dice la palabra del Señor que Yeshua, Jesús, es la diestra del Padre. Él es la mano poderosa del Padre. Esa mano fue metida en el seno de Moisés
que es el seno del Padre, porque dice en Juan capítulo 1, dice, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, el Hijo que está en el seno del Padre, dice, le ha dado a conocer. Esa mano que está en el seno del Padre sale del pecho de Moisés convertida en leproso. Eso representa a la primer venida del Mesías, eso representa a la primer venida de Cristo, que él vino como el leproso. Él es conocido, según la tradición judía, como el leproso. Es más, ellos esperan que venga el Mesías llamado el leproso. Pero dice que en la primera venida él viene humilde, sumiso, como el leproso, más en su segunda venida, él va a venir como el poderoso, como el victorioso. Como Moisés metió la mano leprosa en el seno y sacó la mano limpita y blanca y resplandeciente, así va a ser la primera y segunda venida del Mesías. ¿Y sabe qué dice el Señor? Moisés, si no creen a la primera, creerán a la segunda. Y si no creen a la segunda señal, entonces no te queda otra. Dice que traer un poco de agua del río, echarla en la arena y ésta se convertirá en sangre. Esto es simple, la ecuación es sencilla. Si no creyeron en la primera venida del Señor, van a creer en la segunda. Y si no creen en la segunda, no queda más que una horrorosa expectación de juicio y de dolor y de tribulación. Somos, y quiero pensar que somos de la generación que ha creído en la primera venida de Yeshua, en la mano leprosa, el que ha creído en la primera aparición de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. ¿Quiénes serán los que van a creer a la segunda? Obviamente, el pueblo de Israel. Los judíos que no han aceptado al Mesías van a creer a la segunda señal. Eso estamos convencidos. La Torá nos muestra que eso va a ser así. Pero el problema es que va a haber gente que no cree ni en la primera ni en la segunda señal. Entonces no le queda otra que una horrorosa expectación de juicio y de dolor y de llanto y de amargura. Y qué cosa terrible, porque ya va a ser demasiado tarde. Mi nombre es Daniel Janútolo, quien les saluda a todos ustedes en el gran amor de Yeshua el Mesías. Esto fue La Porción de la Verdad en la temporada número 2, 2018-2019. Aquí estamos en la FM 106.1 Yeshua es Adonai. Y esperando que usted pueda acompañarnos el próximo domingo también a las 18:30 en adelante estaremos aquí haciendo el programa que trae bendición y trae revelación para todas las personas que estén dispuestas a conocer un poquito más a su Dios, a conocer un poquito más a su Salvador y conocer su pueblo, conocer sus costumbres, conocer sus raíces, conocer el idioma de la Biblia, conocer la fe de David, la fe del rey Salomón, la fe de Moisés, la fe de Jesús, la fe del apóstol Pablo. Conozcamos en qué creían ellos, qué libros leían. De eso se trata la porción de la verdad. Y el próximo domingo estaremos para acompañarles con la porción número 14, Baerá, que significa y apareció. Nos vemos el próximo domingo y ya vamos a estar también aquí, Dios mediante, transmitiendo en el receptor de su radio, en la 106.1 y también en Facebook. Si es que el Eterno nos da vida, nos encontraremos el próximo domingo. Y bueno, Shalom, Shalom.